Señor, de tu luz para poder iluminar a aquellos que en la oscuridad tropezando van. Pero primero lléname a mí de tu Santo Espíritu y limpia mi pecado. Tú sabes que lo necesito.
Dios, en esta hora queremos agradecerte por traernos, Señor, con bien a tu casa de oración. En esta hora, Señor, también nos disponemos a abrirte nuestro corazón. Que nuestros pensamientos también se abran para escuchar la palabra de Dios. Que nuestros corazones sean, Señor, vivificados, seamos, Señor, todos fortalecidos en tu espíritu. Y, Señor, que cada uno de nosotros al salir de tu templo podamos salir transformados, podamos salir, Señor, tocados, renovados, sanados, perdonados. Y, oh Dios, sea esta noche, Señor, nuestra experiencia personal contigo, sea, Señor, una noche de crecimiento y de poder, de deleite, Señor, de gozo al poder estar delante de ti. Usa a tu siervo, al pastor Contreras, mientras él expone tu palabra. Lo rogamos todo en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Sean todos muy bienvenidos a la casa de Dios. Que el Señor nos bendiga y su presencia, su brazo cariñoso, lo podamos palpar y sentir todos esta noche. Que Dios les bendiga. Muy bien. ¿Tenemos visitas en nuestro medio en esta hora? Hay dos preciosos, hermosos CDs. Voy a pedir a nuestro hermano Juan si nos ayuda. Entonces, ¿alguna visita? Anita, podemos entregarle. ¿Alguien más que está con nosotros por primera vez tal vez? A aquella hermana, no sé su nombre. Bueno, pues le extendemos un hermoso CD para acompañarnos. El Señor nos bendiga a todos. Son videos, pastor. Son videos. Sí, de los cantos que nosotros hemos grabado. Excelente, qué precioso. Bien, vamos entonces a alistar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Para el pastor es el tiempo en esta hora. Muy buenas noches, hermanos. Dios esté con nosotros y el estudio bíblico que tendremos esta noche, también con los amigos que nos están mirando en internet, como ya sabemos, se está filmando y poniéndose al aire simultáneamente. Hermanos, hemos tenido reuniones espirituales estos días pasados, estas noches, y si captamos el tenor de los temas, acá tengo el volante, lo enviamos. El Espíritu Santo, el creyente y los eventos del fin. Era la serie general. Y si nos recordamos del primer tema que se escuchó, ¿recuerdan cuál fue? ¿Recuerdan? El Espíritu Santo y los eventos del fin, una lección del Antiguo Testamento. ¿Y de qué se habló? De Lot. Lot es una figura muy adecuada, muy precisa, de lo que es un creyente, un cristiano, antes del fin del mundo, de Sodoma y Gomorra. Y la forma en cómo él se comportó, cómo llevó a su familia y a la vez cómo percibió al Espíritu Santo. Recordamos que el Espíritu Santo Jesús lo reveló en el Nuevo Testamento. Pero el Espíritu Santo siempre existió. Y en el Antiguo Testamento aparece también. Y especialmente a través de personas, de mensajes, amonestaciones. Y particularmente en el caso de Lot, fue a través de su tío Abraham. Hermanos, cuando uno mira la historia, impresiona ver cómo Dios puede revelarse a través de seres humanos, enseñándonos, amonestándonos. Así que Lot, por no prestar debida atención a esa amonestación que su tío le daba, hermanos, ¿alguien recuerda en qué momento fue especial en la vida de Lot? Donde debió haber recibido una amonestación de su tío. ¿Alguien recuerda? Cuando fue rescatado, capturado primero y rescatado después, por su tío. Hermanos, imagínense al tío amoroso, rescata a Lot, a toda la gente. Y el rey de Sodoma se lleva a esa gente. Pero hermanos, Lot debió haber recibido algún mensaje, aunque fuera en silencio, de parte de su tío: no continúes más allí entre gente pecadora. Así, hermanos, los temas que estamos escuchando. Hoy es el tema número 4. Hermanos, vamos a escuchar a continuación el Espíritu Santo
la testificación del presente y el tiempo del fin. Recuerden que los tres puntos queremos unir, tres asuntos distintos: Espíritu Santo, el cristiano y los eventos del fin. En este caso es el Espíritu Santo, vamos a hablar de él, el creyente testificando ante los eventos del fin. Ayer se leyó un texto bíblico que vamos a repasar a continuación. El tema número 2 que escuchamos fue el Espíritu Santo y la guía del creyente en el tiempo del fin. ¿Cuál es esa guía? La Biblia. Es el Espíritu Santo a través de la Biblia y no a través de emociones, sentimientos o de personas. Cuando se oye decir, ahí viene el apóstol Rodríguez o el profeta Alonso, quien fuera, no importa. Y hay hombres y mujeres que se quedan impactados, prendados por individuos altisonantes con sus títulos, verborragia, conocimiento incluso, y hasta capturan nuestras emociones. Y si no, hermanos, voy al grano. Si tienen YouTube, pongan las palabras Hagin, Copeland y laughs o risas, y van a ver allí, hermanos, lo que yo llamo teología de la risa. Este señor grueso, Hagin, así con su dedo, haciendo reír a toda la gente. Copeland, recuerden que en Copeland se habló algo cerca de 30 noches. Riéndose todo el mundo. Y uno mira, ¿y estos están borrachos o qué? Y la gente, estoy lleno del Espíritu Santo. No, hermanos, tengamos cuidado. Al Espíritu Santo lo percibimos no por sentimientos, ni aun por los oídos, sino lo escuchamos por los oídos. Leyendo la palabra, leyendo la Escritura. De eso queremos hablar. El Señor Jesús dijo, cuando Él venga os recordará las cosas que yo dije. Y hermanos, pregunto, esas cosas que Jesús dijo, ¿dónde están? En los evangelios, en la palabra de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Refrescarme. Hermanos, historias que, como vamos a escuchar ahora, una historia, que la conocíamos, pero hermanos, vamos a ver que el Espíritu Santo tiene una y mil maneras de hacernos ver la misma historia, pero para un propósito como Él quiere. Esta noche queremos estudiar la testificación del creyente en el tiempo del fin, por obra del Espíritu Santo. Ese fue el tema número 2. Y el número 3, recordamos que fue anoche, el Espíritu Santo, el creyente perdonado y el tiempo del fin. Y hermanos, el texto que se leyó anoche, vamos a leerlo otra vez, es Lucas capítulo 21. Si nos acordamos, tanto el capítulo 21 de Lucas como Mateo 24, que es más conocido, más popular, contiene lo que llamaríamos el discurso profético de Jesús. El discurso del tiempo del fin. Cuando le hicieron la pregunta, si nos acordamos, capítulo 21, 7 de Lucas, en adelante, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Porque asustados los discípulos oyeron que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, del versículo 6, dando a entender que siendo el templo y la ciudad absolutamente destruida, eso era el fin del mundo. Para un judío y para los cristianos judíos de ese tiempo, pensaban que era el fin del mundo. Y Jesús enumera señales, hermanos, que las hemos leído anoche, pero detengámonos desde el versículo 12, con otro tipo de señales, y es la testificación. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos
y parientes y amigos. Y algo agregué anoche, ¿recuerdan? Dijimos así, que gente muy querida como aún los pastores, y contamos la historia de Jacobo, hermanos, que de una manera sin mal, se dijo, sin mala intención, él entregó a su querido amigo Pablo, allí cumplió el texto acá, al sugerirle que se mezclara con los nazareos cristianos, Hechos capítulo 21. Y Pablo, por puro amor, hermanos, y buscando estar unidos con Jacobo y los dirigentes de la iglesia de Jerusalén, acepta el mal consejo. Anoche, hermanos, si nos acordamos, se habló del perdón, el espíritu del perdón. Y de ninguna manera, hermanos, podemos suponer, porque los textos no permiten, que Pablo tuviera resentimiento contra ese pastor, su pastor, el pastor Jacobo, y sus amigos, por el mal consejo de meterse nada menos que en el templo de Jerusalén para aparentar ser uno más de los judíos. Así se libraba a él de las falsas acusaciones. Pablo, que estaba de visita en Jerusalén. Y como consecuencia de lo ocurrido, le echaron mano y nunca más pudo recuperar su libertad, hasta que murió. Historia triste, pero preciosa, porque gracias a ello Dios usó, hermano, como siempre. Dios escribe derecho sobre líneas torcidas. Es el hombre el que hace las líneas, los renglones torcidos. Y a pesar de que están torcidos, Dios escribe derecho y se puede leer. Porque el renglón torcido lo escribió, ¿quién? Jacob y sus amigos. Y Dios escribió derecho. Porque a través de esa acción, ¿qué pasó? Pablo dio testimonio ante los reyes, gobernadores. Recordemos a Félix, Festo, el rey Agripa, ante Nerón. Y se cumple la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, si algo nos llegara a pasar, que cometemos errores, entreguémonos en la mano del Señor, que a pesar de las líneas torcidas, Dios escribe derecho. Dice a continuación, hermanos, versículo 16, terminamos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni aun un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestra salud. Y luego da más señales, y aquí tiene que ver con el final de Jerusalén. Si reparamos, hermanos, desde el versículo 12, la señal que Jesús describe para el tiempo del fin. Estos textos se han cumplido en el primer siglo, a lo largo de los siglos, y especialmente en el último momento, antes de la venida de Cristo. Se caracterizan por un contenido. Definiciones. Hermanos, la palabra de Dios enseña claramente que habrá un zarandeo del pueblo de Dios antes del final. ¿Qué es zarandeo? Zarandeo es conmoción, sacudimiento, una zaranda. Eso es un zarandeo. Cuando queremos zarandear la arena buena pasa a la zaranda, la fea, la que tiene granitos gruesos que no se va a usar, queda en la zaranda. Así también Dios a su pueblo tiene que zarandear, lo tiene que separar, tiene que tomar definiciones. Y en este caso, hermanos, definiciones es: yo te llevo ante el gobernador, ¿qué vas a hacer? Te llevo para que des testimonio, ¿qué vas a hacer? Ante un momento de apuro, ¿qué hacemos? Déjeme que lo ilustre. Esto me lo contó un hermano. Él es, o era en aquel tiempo, chofer de autobuses. Y antes de que partieran los vehículos, hubo una conversación entre los choferes. Y uno del grupo sacó el tema del espiritismo. Y los demás, pues, estaban nerviosos. No son temas muy populares, muy agradables. Y este que contaba, pues, se jactaba con detalles y de terror. Y en eso, pues, aparece nuestro hermano cristiano, adventista. Fulano, ahora que tú vienes, ven. Y entonces, ¿qué pasa? A ver, tú que conoces de Biblia, escucha lo que él te está diciendo. Y escuchó un poco. Y entonces, este que contaba sus historias de terror, de espiritismo, entonces, las contaba como con gozo. Y el grupo, pues, le dice a nuestro hermano: ¿y tú qué tienes para decir? Respóndele algo. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro hermano?
lo contó me dijo, pastor, yo tenía miedo. No sabía qué decir. Salí con eso porque no quería que se inflaran. Definiciones. Leemos el texto otra vez. Versículo 12, 21-12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para guardar silencio. No, hermanos, es para hablar, abrir la boca y decir cosas. Pero poned en vuestros corazones, no pensar, no estudiar, a ver cómo armo yo mi defensa, lo que voy a decir. ¿Cómo debéis de responder en vuestra defensa? Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y alguno dirá, pero ¿cómo yo no voy a estudiar? Yo tengo que saber qué debo decir. Hermanos, realmente leo el texto y digo, Jesús tenía razón. No estoy diciendo que seamos indolentes. Y por lo tanto, cuando venga Dios, tú sabes, dime, ¿qué le digo yo? Yo espero que tú me enseñes. No es eso. Es, no pienses lo que tienes que decir. Yo te voy a decir. Quiero que seas humilde, que aprendas que cuando hablo yo, tú te callas. Déjame que yo hable. Maestro, yo sé que tú sabes, pero yo le voy a decir, no le digas, yo sé lo que tengo que decir. A ver, hermanos. Fíjese en Lucas, capítulo 12. Insisto, hermanos, a la hora de dar testimonio, callémonos, dejemos que el maestro hable. Y nos va a hablar con una historia a continuación, que la vamos a estudiar. Y lo que significa dar testimonio. Cuando una persona es evasiva, no da testimonio, se las ingenia, guarda silencio, hermano, revela algo, vamos a que se calle, que aprenda. No tanto, hermano, que estudie, voy a estudiar evangelismo. Hay que leer libros, claro que sí. Y escuchar testimonios, claro que sí. Uno puede afilar más la puntería, por supuesto, hermanos. Pero el maestro por excelencia es Jesús con sus historias. Miren acá, Lucas capítulo 12, versículo 11 y 12, el mismo texto que leímos recién, pero ahora dice de un modo distinto. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Así que notemos, otra vez es el concepto del tema de esta noche. Es el Espíritu Santo que enseña a un creyente a testificar en el tiempo de fin. ¿Sí? Sí, lo que dice el texto acá. Dice que el Espíritu Santo nos enseña. Pregunto, hermanos, ¿enseña qué? Si alguien me responde la palabra justa que tengo acá en la cabeza, captó la esencia del tema, hermano, no puedo dar dinero, pero que si tuviera con gusto, o alguna cosa preciosa. ¿Enseñar qué, hermanos? El Espíritu Santo enseña qué. Andamos cerca. Enseñar qué, lo que yo tengo que decir. Lo que he enseñado. El Espíritu Santo, otra vez el versículo. Recuerden la función del Espíritu Santo. Vamos cerca. Versículo 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿Enseñarme qué, hermanos? Alguien dirá, a ver, me va a hacer recordar lo que yo leí. Y por lo tanto tengo que leer y estudiar. Claro que sí, hermanos. Pero vamos a ver algo más profundo que eso. Y por lo tanto, cuanto más libros lea y manuales, me va a hacer recordar. ¿Qué, hermanos? Ok, a ver, alguien allá apuntó bien. ¿Qué me va a enseñar el Espíritu Santo? Lo que Cristo hizo. Con un caso de testificación de los varios. Lo vamos a quedar con uno. Cuando tú percibas esta historia, es bíblica. Está en un texto del Evangelio de Juan. Cuando tú lo percibes,
Preste mucha atención, porque se te va a grabar. Y en el momento de la testificación, el Espíritu Santo te va a recordar, no tanto los manuales, hermanos, este servidor le encanta, le fascina leer. Pero más me fascina leer las historias de Cristo allí. Y que sea la historia de Jesús la que me enseña a mí, y yo aprendo la lección de testificar. ¿Cuál historia? Juan capítulo 9. Vamos a leer, hermanos. Juan capítulo 9. Y si alguien ya quiere ir adivinando o pensando en qué consiste, es la contradictoria testificación de una familia, de los componentes de una familia. Juan 9. Dos tipos de testificaciones. Y hermanos, esa lección tiene que quedársenos grabada para el tiempo del fin. Son tan opuestas las testificaciones, porque son opuestas las experiencias, las vivencias de uno y otro. Juan 9, versículo 1, leemos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Hermanos, los discípulos, como mucha gente a lo largo de los siglos del tiempo, atribuían pecado a las calamidades humanas. En otras palabras, no quedaba claro en este ciego si el pecado era evidente, había pecado. Lo que no quedaba claro era si quién había cometido el pecado. Si era el niño o el bebé, ¿cómo puede ser? Si nació ciego. Entonces sus padres. Algo pasó, hay pecado acá. Y la respuesta de Jesús asombra. Versículo 3. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, conocemos la historia de la curación de este joven. Pero permítanme decir algunas palabras que nos hagan pensar. Este está así, nació así, para que las obras de Dios se manifiesten. A ver, nació así, se planeó que naciera así, para que recibiera la vista. A ver, maestro, a ver si me queda claro. O sea, tú en el cielo decidiste, yo soy el papá, decidiste que mi hijo naciera ciego. Nació ciego y pagamos médicos, sufrimos muchísimo, pasamos años haciendo lo posible para que ese hijo se recuperara. Y tú dices que lo planeaste, él está así para que las obras de Dios se manifiesten, para que Dios aparezca, para que Dios se revele. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo? En otras palabras, muchas veces, algunas de nuestras calamidades son las que producimos nosotros por nuestros errores. Otras, hermanos, son las que no están nuestros errores de por medio. Están proyectadas. Sobre todo si hay oraciones de por medio. Proyectadas desde el cielo. Y tú te quejas de tanta calamidad. ¿Me dejas que te lo diga de una manera? Tú estás orando por alguna bendición. Y en lugar de bendición te aparece la calamidad. Y piensas, pero no puede ser. Si yo estaba orando, pidiéndole al Señor una bendición, y mira cómo parece una burla del destino. ¿Cómo me contesta? ¿Por qué me pasa esto? ¿Que tengo que dejar de orar para que las cosas me vayan bien? Acuérdense de José. Ese jovencito tuvo sueños. Algunos dirían, José, ni hable de los sueños, que se postrarían delante de ti. Recuerden las estrellas, la luna y el sol. No menciones los sueños, porque tú lo mencionas, mira cómo te fue. No solamente que nadie se te postra, te va a ir mal y peor. Es como Satanás muchas veces nos mete sus palabras que duelen, nos afectan. Y uno ora por bendiciones y vienen calamidades. Reitero, hermanos, el texto está diciendo, él está así, nació así, porque hay un proyecto, hay un plan divino, que él nazca así. Y digo más, hermanos, esta historia es
la sociedad judía, porque Jesús hizo una curación en sábado, con lo que derribó los prejuicios judíos respecto de cómo guardar el sábado. Que necesitó de una persona ciega, de la que se había proyectado que naciera ciega, para que, encontrándose con Jesús, pudiera ser un colaborador de Jesús para derribar el sábado rabínico de los judíos. La forma en cómo se guardaba el sábado en esos días, hermano, esta expresión, ustedes la conocen, conocemos toda la historia, pero permítanme adelantar, porque solo versículo 3. Él ha nacido así porque hay un plan de Dios. ¿Cuál es el plan? Es hacer caer el sistema rabínico, cuyo sustento era básicamente el sábado. Dos ejemplos, hermanos. Los rabinos de aquellos tiempos interpretaban el mandamiento del sábado tan erróneamente que creían proteger el sábado cuando en verdad lo destruían. Ejemplos. Ellos no podían escupir el sábado porque la saliva hacía irrigar la tierra. No se puede comer un huevo puesto por la gallina en sábado, como que la gallina hubiera cometido falta. No se puede mirar el espejo el sábado por la tentación de usar las tijeras para cortarse los pelillos. No se puede cargar cosas, basado en el texto de Jeremías 17, no se podía cargar cosas, ni siquiera un pañuelo el sábado, a menos que estuviera cosida en la punta del pañuelo en la ropa, y entonces ya no era una carga, porque estaba prohibido cargar el sábado. Pero hermanos, el texto de Jeremías y Nehemías 13 muestra qué tipo de cargas comerciales. Pues la gente creía que hasta el pañuelo, había que coser el pañuelo, y entonces ya no era una carga, era parte de la indumentaria. Entonces un pañuelo colgando por allí ya era vestimenta. Oh hermanos, si supiéramos las cargas que los judíos habían creado con respecto al sábado, déjenme dar un ejemplo nada más en Marcos capítulo 7. Jesús en ese día iba a hacer una gran obra. Ya la había hecho en Juan 5, la curación sabática, pero esta fue memorable, la de Juan 9. Miren Marcos 7. Versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y hermanos, no era lavarse las manos en señal de higiene, no, era un rito. Esta lavadura de manos consistía en juntar media cáscara de huevo, echarle agua, la media cáscara con agua, volcarla al cuenco de la mano. Y entonces inclinar el cuenco que llegue hasta la muñeca, pero no llegue al codo. Juntar las manos y ya estaba listo para comer. Si no se hacía esa práctica, el individuo judío que comía era condenado. Un invento judío. Miren más, versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. La palabra lavamiento, que estamos leyendo acá, en el griego original es bautismos. Los judíos, para poder comer, tenían que bautizar la cacerola, bautizar los cubiertos, bautizar los platos. Y entonces podían comer. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo Jesús le dice, hipócritas. Y hermanos, el resto ya sabemos. Y dejamos allí para volver a nuestra historia de Juan capítulo 9. Reitero el concepto, hermanos. Jesús necesitaba un colaborador para poder trabajar juntos. ¿En qué? En derribar el sábado rabínico. Tremenda obra.
Dios había proyectado, nacería ciego, ante el dolor de los padres. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué mi hijo ciego? Dijo, tú no sabes, ya no vas a saber. ¿Se capta, hermano? Vamos a Juan 9 otra vez. Versículo 4. 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del cielo. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. En otras palabras, vete al enviado, es lo que Jesús quiso decir. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Allí en ese momento de curación, pues Jesús desaparece de escena. Recuerden, el ciego no pudo verlo, pero sí pudo escucharlo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, se le parece. Pero el hombre decía, yo soy. Y le dijeron, ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo barro, o lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé, o al estanque, al enviado, y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿y dónde está él? Yo no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era sábado cuando Jesús había hecho el barro y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Hermanos, supuestamente Jesús había violado el sábado porque escupió varias veces para hacer saliva. Noten, hermanos, que Jesús no necesitaba hacer saliva. ¿Sí? Con la sola palabra o el toque de su mano podía recibir curación. La pregunta es, ¿por qué escupió? ¿Por qué escupió varias veces? Hasta hacer barro. ¿Por qué? ¿Saben? Lamentablemente hay hermanos evangélicos que piensan que aquí tenemos la prueba, tanto en este texto como en Juan 5, de que Jesús violó el sábado. Hermanos, ¿cómo puede ser posible si el mismo Jesús dice, yo he guardado tus mandamientos? Eso está en Juan 15. Si él violó el sábado y a la vez guarda los mandamientos, hay algo que no encaja. Si violó, ¿qué cosa? El sábado rabínico, la tradición. Ahí está. Pero hermano, para poder hacerlo necesitaba un socio, un colaborador manso, humilde, que había sufrido muchísimo junto con sus padres. ¿Sigue la historia? Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Hermanos, ¿cómo los llamaríamos en lenguaje moderno? Digan las palabras, esas mismas palabras, en términos modernos. ¿Qué te operó? Muy bien, ¿tú qué opinas? ¿Quién te operó? Y relacionado con el tema de esta noche, ¿qué testimonio das acerca del que te curó? ¿Puedes darme algún testimonio? ¿O qué opinas? Está muy bien. Dime algo de ese que te curó. Hermanos, le piden al recién curado que hable acerca de Cristo. ¿Ok? Miremos. Y él dijo, yo creo que es profeta. Versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ver ahora?
Y sus padres respondieron y dijeron, y hermanos, antes que miremos, leamos lo que los papás dijeron, hagamos una reflexión. Pregunto si entre los presentes habrá padres que hayan sufrido por enfermedades de sus hijos, en sus años actuales o años atrás. ¿Hay papás presentes? Así el hermano levanta la mano, el hermano también. La hermana también. Creo, hermano, que no hay papá que no recuerde alguna experiencia donde fue conmovido por la salud de su hijo. Yo recuerdo, hermano, cuando mi hija hoy tiene 20 años ella, pero apenas en su primer año de vida, antes de que cumpliera el primer año de vida, lloraba tanto, tanto. Y mi esposo y yo estábamos desolados, porque no se descubría cuál era la naturaleza del problema. Y los pediatras decían a mi esposa, señora, ya le dijimos, cambie la leche, ya cambié como usted pidió. No, alguna cosa hay, no es normal. Y así, hermanos, pediatra tras pediatra, yo fui hasta el Hospital Central de Pediatría Nacional, y allí la doctora me dice, cálmese papá, pero usted no puede pedir una orden si no viene el pediatra diciendo por qué. Es que fuimos por todos y nadie escucha, yo necesito que alguien haga algo. Y así estaba yo, hermano. Y el mismo día que cumplía su año de vida, luego de una operación que se le hizo en la ingle, en una hernia, se suponía que eso era el motivo por el cual lloraba, al punto que hay una grabación por ahí de mi familia y mi esposa hablando con mi suegro, y así una música de fondo, mientras mi esposa habla. Lo grabamos en un cassette. ¿Cuál es la música de fondo? El llanto de mi hijo. Que no se puede entender el diálogo entre mi esposa y el suegro. Y el mismo día en que ya la enfermera pues le va a dar el alta, comienza a llorar otra vez. ¿Qué pasa? No, si llora así se va a abrir la ingle otra vez, la herida, la operación. Llama al doctor. Y hermanos, cuando el doctor vino, pues miró por qué lloraba. Y ahí se descubrió qué tenía. Megalocón congénito. Diagnóstico de Gistro. Y se acordaron, me acuerdo, porque la dijo el doctor, me traté de recordar y buscar qué era. Es intestino alargado, intestino de adulto, no un cuerpo de bebé. Por lo cual, la materia llega al final seca. Pierde toda la hidratación. Cuando es intestino tamaño normal, pues así llega al final. Pero cuando está alargado, llega seco. Y entonces, imagínense, para hacer sus deposiciones y toda la historia. Doctor vio algo, por fin descubrimos que eso, el doctor estaba descubriendo. Y mi esposa, con médicos amigos, sabiendo cuál era el problema, buscó ayuda y felizmente ya se repuso y ya se solucionó. Sabiendo cuál era el problema, qué tipo de tratamiento había que hacer. Hermanos, yo creo que en alguno de ustedes puede haber gratitud hacia un médico, enfermero, que haya actuado en favor de sus hijos. En el caso de tus papás, ustedes se imaginan, hermanos, que el joven, cuando recibe la vista, no sabemos los años, 20, 30 años, ¿qué año que fue? Mirando todo. Estos son los señores. ¿De veras que estás mirando? Los veo a todos ustedes. Quiero ver a mis padres. Y allí entonces el joven va a su casa. Y hermanos, si es que tocó la puerta o no, lo cierto es que él entra y allí ve a esa hermosa mujer, su mamá. Y la mamá, hijo, mami, hijo. Imagínense el abrazo. Y el papá pues preguntando, ¿qué pasa? Y allí viene el señor, un hombre severo, padre, hijo, y hermanos, imagínense la escena, el gozo. ¿Qué pasó, hijo? Si supiera la historia, y después, y los padres gozosos, alabando a Dios, agradeciendo al Señor por el milagro de ese día. ¿Sí o no, hermanos? No parecía. Miremos el texto. Juan 9, versículo 20. Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, tampoco nosotros
Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle, él es grande, él hablará por sí mismo. Hermano, ¿cómo es posible que papás gozosos por la curación den semejante testimonio evasivo? ¿No estás agradecido al doctor? Sí, ¿pero qué? Es que ya dijeron, nos van a echar de la sinagoga. Que tú amas más la sinagoga. Ese grupo de gente que niegan el poder del doctor. Hermanos, ese es el testimonio de los papás. Contrastémoslo con el testimonio del joven. Siguiente versículo. 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, mira, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Te estamos rescatando de las garras, del engaño. Dice, Señor, agradece a Dios. Y el joven dice, si es pecador, yo no lo sé. Yo una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le vuelven a decir, ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Hermanos, ya un poco le toma el pelo. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, ni sabemos de dónde es. Respondió el hombre y dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Yo no sé asuntos de Biblia o teología, porque ustedes hablan de que eres un gran pecador. Yo no sé si es pecador. Mira, te vamos a enseñar. Eres pecador porque el sábado, está bien lo que ustedes digan, pero una cosa yo sí sé. Yo era ciego, ahora veo. ¿Pero qué te hizo? Ya se lo dije. Hermanos, no hay forma de contradecir el testimonio, agréguenme la frase, el testimonio de una experiencia personal. ¿Cuál es la diferencia entre el joven y sus padres? Los padres, complétenme la frase. Muy bien, los padres no se encontraron con Cristo. Y hermanos, si tú no das testimonio, si tú te callas, si tú te avergüenzas, es porque eres admitito del séptimo día, porque tú das los diezmos, porque tú tienes cargos en la iglesia, porque eres maestro de la sabática, eres anciano, eres un líder en la iglesia, tienes carisma, la gente te quiere, te sigue, tienes una buena esposa, tienes buenos hijos, tú pagas los compromisos, los taxes, todas las deudas que tú tienes, tú lo pagas. Es una linda persona, bella persona. Pero es aquí que cuando se te pide que hables de Cristo, en situaciones donde tú dices aquí, si yo hablo, no sé, hasta me comprometo demasiado, porque hay gente muy cerrada, se van a burlar de mí. Y cuántas cosas, hermanos, que uno tiene en la cabeza. Tú eres una bella persona, lista para ir a dónde, hermanos. No, hermano. Acuérdense del joven rico. Qué bella persona. Jesús dice, el texto dice que Jesús mirándolo lo amó. Cuando él preguntó, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar el cielo, para ir al cielo? Tú sabes los mandamientos. ¿Cuáles? Y le enumera los mandamientos. Yo todo lo guardé. ¿Qué más me falta? Y hermano, cuando Jesús menciona ¿qué más me falta? ¿Qué dice el texto? Todo lo que vendas. ¿Cómo reaccionó el joven? Se Se entristecía. puso triste. ¿Qué más, hermano? Se fue Y se fue. ¿A dónde se fue? Al reino de los cielos. al infierno Hermanos, con chamuco. Pregunto, ¿cómo que no? Si él guarda los mandamientos, un hombre recto, joven, educado, paga los impuestos, tiene cargos en la iglesia, director de escuela sabática, y tú me dices que no va al cielo. ¿Cómo es eso? No, hermano, no alcanza. Si tú no tienes un encuentro con Jesús, si yo no lo tengo, hermanos, no podemos aspirar a estar en el reino de los cielos. Pastor, no sea negativo. No es ser negativo. Contraste el testimonio de uno y otro. ¿Recuerden el título del tema? El Espíritu Santo
el cristiano testificando la testificación del cristiano en el tiempo de fin. El Espíritu Santo les va a hacer recordar, les va a enseñar las cosas que ustedes tienen que decir. Recuerden que hemos dicho que podemos leer manuales de cómo testificar ante un musulmán, un manual de cómo testificar ante un judío. Pues si tú tuvieras que testificar a alguien de la calle, tu compañero de trabajo, aunque fuera islámico, judío, no importa quién, y tú tienes que testificar, ¿qué te va a enseñar el Espíritu Santo? Nos va a recordar. ¿Qué me va a hacer recordar? Mi encuentro con él. Muy bien, el encuentro que yo haya tenido con Jesús me va a hacer recordar esta historia. Me va a hacer recordar, hermanos, el fracaso del testimonio de esos papás que estaban felices por la curación del hijo, pero no tuvieron el encuentro con Jesús. Hermanos, la gente adolece porque no encuentra cristianos que testifiquen de su encuentro que hayan tenido. Andan con miedo. Miedo a perder a los amigos, como el texto acá nos dice. Miedo a ser expulsado del grupo de amigos. Si yo testifico, no me ven bien. Calculando si me conviene o no me conviene. En este momento no me conviene, porque si yo hablo, estoy intentando calificar para mi trabajo y me preguntan si yo tengo creencias religiosas. Y si yo llego a decir algo, pierdo mi trabajo. No, más bien espero. Conocemos esas situaciones. Hay hermanos que atraviesan esas situaciones. Hermanos, esta historia tiene que grabarse en nuestro corazón. Todos los que estamos aquí vamos a ser zarandeados. Pregunto, ¿en qué consiste la zaranda? ¿El zarandeo? Tiempo de definiciones. ¿Qué es? Separación. ¿Qué es, hermanos? Da testimonio. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué vas a hablar? ¿Vas a estar a favor de Jesús a pesar de que sea negativo? Un ejemplo, hermanos. En esta sociedad es mala palabra, una vaca sagrada. Hablar de homosexualidad. Yo digo vaca sagrada, hermanos, porque en la India son animales sagrados, no se tocan. Y los animales se pasean por la calle, dejan sus cosas y no se tocan, no se tocan. Tienen que limpiar, no se tocan, eso es sagrado. Y acá, hermanos, estamos llegando a una situación tal que si alguien llega a decir cosas acerca de ellos, pues le cae el peso de la justicia por supuesta discriminación. ¿Sí o no? Ocurre ese fenómeno. Y así como hace tantos otros matrimonios gays, lo que tú quieres, lo que tú quieres. Al punto que se está dando vuelta todo. Lo que antes aquello era blanco, hoy llega a ser negro. Y lo que antes era negro, hoy es blanco. Y en una situación tal, dada vuelta, tú tienes que dar testimonio. Cuenta esta fábula que una hada maligna tenía odio y envidia a un rey próspero, un hombre agradable, que gobernaba sabiamente su reinado. Y ella, pensando cómo hacerle daño, se le ocurrió esta idea. Mientras el rey con sus secretarios se paseaba en los jardines del palacio, ocurren cosas extrañas. Vienen criados trayendo infaustas noticias, calamidades. Oh rey, en la parte norte del reinado, la gente está enloquecida, se agreden entre ellos, se lastiman, se hacen daño. ¿Qué está pasando? Mientras ese criado trae la noticia, otro trae otra noticia similar. En la parte sur del reinado, pasa y pasaba lo mismo. Mientras sigue contando, aparece otro más. Así como ocurrió con la historia de Job. Y todos traían tristes noticias, peleas, agresividades, se trataban mal, la gente. ¿Qué está pasando? Efectivamente, el hada maligna había infectado el agua. Quien tomara agua se volvía loco. Pero nadie sabía. El rey, pues pensando qué podía hacer, miró que hasta los perros estaban agresivos. Uno de ellos salió como queriendo morderlos. ¿Qué pasa?
y pensó que podría ser el agua. Probó entonces con otro perro que tome agua para estar seguro. Y también el animal volvió a lo es el agua, es el agua. Algo pasó. A ver, vayan todos ustedes, tomen sus caballos, recorran en todo el palacio, díganle a la gente, no tomen agua, no tomen agua. Y efectivamente, pues, los criados y servidores, tomando sus caballos, recorren aquí y allá. Y hasta el mismo rey, montando un caballo, él sale por todo donde él podía hablar y gritar, no tomen agua, no tomen agua. Después de horas de galopar y dar el mensaje, el rey llega a la última parte de su reinado. Allí era un pueblito pequeño, humilde, gente muy simple. Y algunos mirando, miren quién viene allí galopando. Y alguien dijo, es el rey por acá. Y el rey, pues, jadeante, gritando, no tomen agua, no tomen agua. Y la gente de ese barrio, mientras se pegaban entre ellos, se trataban mal, se lastimaban, y el rey gritando, no tomen agua, uno de ellos dijo, qué lástima, el rey ha enloquecido. El único cuerdo era el rey. Hermanos, hoy lo mismo, qué lástima, son cristianos, están locos. ¿Recuerdan cuando Festo dijo esas palabras al apóstol Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Cuando él predicaba la palabra de Dios. Mi querido hermano, ¿tú estás dispuesto a que te diga loco? Porque tú amas a Jesús, porque tú lo honras, porque lo respetas, porque dices las cosas que el Espíritu Santo te va a enseñar. Pero te va a enseñar de esta historia de Juan 9. De que si tienes el encuentro con Jesús, háblalo, díselo. Acuérdate del testimonio evasivo de los papás, gozosos por cierto, pero evasivo porque no se encontraron con Jesús. Y si tú no te encontraste hoy, búscalo, busquémoslo. Yo quisiera invitarles, hermanos, a que tengamos una oración de consagración, en la búsqueda de ese Cristo que quiere encontrarse con sus hijos. Decir en oración, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida. Yo quiero encontrarme contigo, que tú me guíes. Tómame. Quiero experimentar ese encuentro como el ciego, en primera persona, tú y yo, no en tercera persona, como le pasó a los padres. Hermano, cuando uno oye testimonios tales como el predicador fulano, qué historia que cuenta. El predicador sutano, wow, tremendo. Y hermanos, son testimonios preciosos, pero de terceros. No es en primera persona. Y debieran ser testimonios en primera persona, como el Señor te impacta a ti, y a ti, y a mí. ¿Quisiéramos orar, hermanos? Amén. Les invito pues a que tengamos una oración, todo lo que queramos aquí, vengamos aquí adelante. Vamos a hablar de rodillas. Precisamente por esto, hermanos. El testimonio es contar un testimonio, una experiencia de primera persona. ¿Sí? Y todos necesitamos esa experiencia de primera persona. Que esta historia, hermano, de Juan 9 se nos graba en el corazón y que el Espíritu Santo siempre nos la haga recordar. Qué precioso como el Señor diseñó ese plan para con ese joven que dio tremenda ayuda a Cristo en su ministerio. Tener que actuar frente a esos rabinos de aquel tiempo. Hermanos, vamos a arrodillarnos todo lo que estamos. Tengamos una oración de consagración. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por el estudio de la palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor, por entender claramente en esta historia de Juan capítulo 9 la naturaleza del eficaz testimonio lleno del Espíritu Santo, porque está lleno de la experiencia salvadora con el Señor Jesús, por el cual hablamos del amor de Jesús, lo que ha hecho en nuestra vida personal, para que otros puedan conocer también el amor del Salvador. Oh querido Padre, pedimos que el Espíritu Santo nos enseñe y nos haga recordar esta historia en particular durante mucho tiempo, para que nos cuidemos del testimonio evasivo, como de aquellos padres que, aunque felices, consideraban las cosas de este mundo más importantes, los afectos de la sinagoga, que confesaban
confesar al Señor Jesús. Y es una amonestación para nosotros y para este tiempo en que tenemos que ser conscientes que los umbrales de la eternidad tenemos que ser fieles en contar a otros lo que Jesús ha hecho en nuestro favor. Oh querido Padre, pedimos tu bendición para cada uno de los hermanos que están presentes. Rogamos que los cuides a todos, que perdones nuestros errores, nuestras evasivas, nuestros temores. Pedimos que el poder de lo alto more en cada corazón para que hagamos tu voluntad. Oh Señor, rogamos la presencia y la bendición del Espíritu Santo y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.